Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La famosa actriz Ashley Ember llevó recientemente a su pequeña Eli al hospital para controles de salud de rutina. La madre y la hija habían sido ingresadas en el hospital para un chequeo periódico, normalmente sin problemas de salud. Sin embargo, después de algunas pruebas, el resultado que esperaba Ashley Ember la sorprendió como madre y la puso en una situación difícil. Durante el examen en el hospital, se notó que la pequeña Eli tenía un problema de salud hereditario en el ojo izquierdo que se remontaba a la infancia. En realidad, Ember no creía que los ojos de su bebé tuvieran nada malo. Sin embargo, como resultado de las pruebas, se descubrió que Eli tenía una enfermedad hereditaria en su ojo izquierdo desde la infancia. Esta situación fue en realidad un acontecimiento bastante inesperado para Ember. Los médicos especialistas han declarado que esta enfermedad, que se observa en el ojo de Eli, es una afección común durante la infancia y, por lo general, puede mejorar con el tiempo. Inmediatamente después, se tomaron las medidas necesarias para iniciar el tratamiento. Se anunció que lo más probable es que esta enfermedad se cure con terapia de goteo. Ashley Ember, tanto como madre como nombre famoso, se sorprendió por esta información sobre el estado de salud de su hija. De hecho, la enfermedad hereditaria que apareció en los ojos de la hija de Ember, Eli, es en realidad una afección que se encuentra comúnmente en los bebés. Tales enfermedades oculares pueden ocurrir debido a la influencia de factores genéticos y, a menudo, son tratables. Especialmente el tratamiento con gotas para los ojos puede resolver una gran parte del problema. Los expertos señalan que tales problemas de salud generalmente tienden a mejorar en poco tiempo, y es probable que Eli recupere su salud con tratamiento. Los médicos enfatizan que tales enfermedades oculares durante la infancia no afectan la vida diaria de los niños, pero deben controlarse cuidadosamente. De hecho, en realidad es muy natural que Ember tampoco notara esta condición, porque generalmente a una edad temprana tales problemas de salud pueden pasar desapercibidos. Ashley Ember no compartió este desarrollo que estaba experimentando en las redes sociales o en la prensa, pero informó a su círculo cercano y amigos sobre cómo se estaba desarrollando la situación. Ember, quien afirmó que también estaba sorprendido, dijo: "El mayor temor de una madre es que haya un problema con la salud de su hijo". Al decirlo, describió la sensación que experimentó. Afirmó que el sentimiento de maternidad está por delante de todo y harán todo lo necesario para no correr riesgos por la salud de su hija. El enfoque maduro y tranquilo de Ashley Ember sobre este tema fue apreciado por muchos de sus seguidores. Aunque era un proceso que le preocupaba y era difícil como madre, su confianza en que el proceso de tratamiento saldría bien dio confianza a quienes la rodeaban. Tras las pruebas, los médicos afirmaron que este problema en el ojo de Eli es una afección que se puede observar con frecuencia durante la infancia y que generalmente se puede solucionar con un tratamiento por goteo. Tales enfermedades pueden ser causadas por factores genéticos, así como desencadenadas por factores ambientales. Pero la buena noticia es que cuando se inicia el tratamiento, se puede lograr la recuperación sin dejar rastros ni daños permanentes. Ashley Ember, basándose en la información que recibió de los médicos, hizo las siguientes declaraciones: "No hay nada que temer en este momento, mi hija estará muy bien". Decidió compartir esta experiencia con sus seguidores y expresó su esperanza de que el proceso de tratamiento de Eli terminara con éxito. Esta declaración reveló una vez más el enfoque positivo y sereno de Ember. Ashley Ember, basándose en la información que recibió de los médicos, hizo las siguientes declaraciones: "No hay nada que temer en este momento, mi hija estará muy bien". Decidió compartir esta experiencia con sus seguidores y expresó su esperanza de que el proceso de tratamiento de Eli terminara con éxito. Esta declaración reveló una vez más el enfoque positivo y sereno de Ember. Se espera que la hija de Ashley Ember, Eli, recupere su salud en poco tiempo con el tratamiento que recibió de los médicos. La terapia de goteo es un método de tratamiento muy efectivo a una edad temprana, y es muy posible que el problema de salud ocular de Eli mejore con este método.
Aslenberg continuará meticulosamente el proceso de seguimiento relacionado con la salud ocular de su hija y será más cuidadosa como madre con respecto a tales problemas de salud. Las actitudes de apoyo de Aslenberg y su esposa Berking Okbudak también son muy importantes durante el proceso de tratamiento de Eli. Se supo que Berking Okbudak también fue una gran fuente de moral para la madre Aslenberg y que actuaron juntos durante este periodo difícil. La actitud atenta mostrada por la pareja en conjunto hará que el proceso de tratamiento de la pequeña Eli sea más fácil y rápido. Aslenberg declaró que, como madre, cuando se enfrentaba al problema de salud de Eli, estaba preocupada como todos los demás, pero se sintió aliviada después de enterarse de que no había riesgos graves relacionados con los problemas de salud de su hijo. De hecho, como muchas madres famosas, Aslenberg a menudo puede enfrentar los problemas de salud que experimentó durante la infancia. Sin embargo, Enver, como todo padre, otorga gran importancia a la salud de su hijo y su confianza en los médicos es alta en este proceso. Aslenberg, quien a menudo habla sobre las dificultades de ser madre, a veces incluso pequeños problemas de salud causan gran ansiedad, pero también enfatizó que tales situaciones son temporales. Basándose en su propia experiencia, dio un mensaje a otras madres de que todo es temporal y toda enfermedad es curable. Según la información más reciente, se espera que el problema de salud en el ojo de Little Eli se recupere por completo con el tratamiento por goteo. Este difícil proceso por el que pasó Aslenberg ha demostrado una vez más que las dificultades experimentadas en el camino de la maternidad son válidas para todos. La madre Enver, teniendo una perspectiva positiva de que su hija recuperará su salud, reiteró su confianza en que superarán este difícil proceso juntas como madre e hija. Si bien el estado de salud de Eli está mejorando rápidamente, Aslenberg continúa siendo un ejemplo para sus seguidores con la sensibilidad y tranquilidad que muestra como madre. Aslenberg también hizo declaraciones en las redes sociales sobre el estado de salud de su pequeña hija Eli y agradeció a sus seguidores que lo apoyaron. La famosa actriz compartió los momentos llenos de ansiedad que experimentó y dijo: "La salud de nuestros hijos está por delante de todo". De hecho, como la mayoría de las madres, aunque estaba preocupada por el problema de salud de su hijo, no descuidó compartir los desarrollos positivos sobre el proceso de curación con sus seguidores. En sus publicaciones en las redes sociales, animó a madres y padres, especialmente con mensajes como: "Ser madre es un viaje difícil, pero tenemos la fuerza para superarlo todo". Sus seguidores acogieron con gran aprecio el enfoque positivo y los mensajes empoderadores de Aslenberg. Muchas madres, alentadas por la experiencia de Enver, pensaron en cómo podrían mantenerse más fuertes frente a los problemas de salud de sus hijos. Aslenberg debe la compostura y el enfoque positivo que mostró después de enterarse del problema de salud de su hija Ella y no solo a su propia fuerza, sino también a la actitud de apoyo de su esposa. Berking Okbudak ha estado al lado de Aslenberg desde el primer momento sobre el estado de salud de Ella y juntos han hecho todo lo posible para superar este proceso. Enfatizando la importancia del apoyo mutuo de las parejas en la crianza de los hijos, Enver dijo que él y su esposa son un equipo fuerte. El apoyo moral de Berking Okbudak a Aslenberg y los pasos que tomaron juntos durante el proceso de tratamiento de Ella y demuestran una actitud ejemplar en términos de dinámica familiar. Consciente de que la paternidad es un viaje que ambas partes llevan a cabo juntas, Enver afirmó que superó este difícil proceso con más facilidad gracias al apoyo de su esposa. La fuerte comunicación y comprensión entre la pareja juega un papel importante en la superación de los problemas de salud de Ella. Esta situación experimentada por Aslenberg y su hija Ella mostró cuán comunes son las enfermedades oculares que se pueden ver en los bebés. Durante la infancia, las enfermedades oculares más comunes incluyen afecciones como obstrucción del conducto lagrimal, estrabismo, infecciones oculares y problemas de decapitación. Para la mayoría de los bebés, estos problemas suelen ser temporales y pueden tratarse con los métodos de tratamiento adecuados. La afección que experimenta Ella se considera una enfermedad que se puede curar con tratamiento por goteo. Sin embargo, las enfermedades oculares observadas en bebés a veces deben ser diagnosticadas temprano por los oftalmólogos. Los controles de salud de rutina de Aslenberg y su esposa Berking Okbudak les permitieron notar temprano el problema en el ojo de Ella, lo que ayudó a iniciar rápidamente el proceso de tratamiento.
Tales enfermedades a menudo pueden pasar desapercibidas durante la infancia. Sin embargo, la cuidadosa atención de las madres a la salud de sus bebés puede garantizar un tratamiento temprano si se encuentran problemas oculares. Los expertos enfatizan que la salud ocular de los bebés debe controlarse regularmente y recuerdan a todas las madres que no descuiden los exámenes oculares, especialmente en los primeros años. Aslenberg superó estas dificultades que enfrentó en su viaje hacia la maternidad con compostura y madurez. La actitud mostrada por su hija Eli ante su problema de salud volvió a demostrar que es una madre fuerte. Aunque los problemas de salud, especialmente durante la infancia, son preocupantes para todas las madres, es obvio que pueden resolverse con los enfoques y métodos de tratamiento adecuados. Aslenberg y Berking Okbudak expresaron su confianza en que Eli recuperará la salud y afirmaron que saldrán fortalecidos de este proceso. A medida que avance el tratamiento de Eli, la familia volverá a sus días saludables y felices nuevamente y dejará atrás este periodo difícil. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.